Buenas noches, hermanos. El día de hoy, en la charla semanal, traemos el tema desencarne colectivo. Para comenzar, vamos a leer este texto que es de León Denis, que todos saben que es Allan Kardec, que nos dice así: todo el mal realizado, toda la sangre derramada, todas las lágrimas vertidas recaen tarde o temprano fatalmente sobre sus autores, sean individuos o sean colectividades. León Denis, de El problema del ser y del destino, capítulo 17. Entonces, con estas palabras que estamos iniciando, vemos pues que más o menos nos damos una idea de por qué se dan ya las muertes colectivas o desencarnes colectivos. Eh, Cada uno de nosotros tiene una carga de débitos originadas en las diversas existencias que tenemos. No recordamos, no sabemos porque dentro del proceso de reencarnación, pues en la nueva oportunidad existencial que se nos da, se nos es borrada esa memoria hasta que poco a poco y en ciertos momentos vamos recordando lo que en realidad va a servir, que eso es lo permitido, ¿no? Como habilidades, de repente idiomas que hemos aprendido, oficios, en fin, todo eso. Se dice que hasta los 7 años podemos tener recuerdos de otras vidas, ¿no? Y hemos tenido pruebas sobre eso también, porque el proceso de reencarnación termina cuando llegamos a los 7 años y ya estamos un poco más definiditos, como decimos terrenalmente, que hasta los 7 se forma ya la personalidad del individuo, ¿no? Sin embargo, no se nos recuerda todo aquello, o sea, no nos viene al recuerdo todo aquello que es un débito, ¿no? Débitos de sangre, en fin, cualquier tipo de débito que haya marcado y que es el motivo por el cual a veces se nos presentan muchas expiaciones en nuestra encarnación, en nuestra existencia. Todo esto lo programamos antes antes de reencarnar. Cuando estamos en el proceso de elaborar nuestra programación existencial, porque cuando nosotros regresamos a ser espíritus desencarnados, pues la sensibilidad es muy fuerte. Entonces nuestras conciencias hablan bien alto y somos totalmente capaces de entender qué fue lo que hicimos. Y nos vemos en la necesidad de poder resarcir lo que hicimos, de poder pagar esos débitos y pedimos para que en nuestra nueva encarnación se nos dé esa oportunidad. Eso es lo normal dentro de una programación existencial, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, existen espíritus que vienen preparaditos ya para ese pago de débitos, más no se da, el espíritu no se modifica, reincide, en fin, y nuevamente se va con débitos. Entonces son esos hermanos que muchas veces eh, se les hace protagonistas de estas muertes colectivas y a veces no necesariamente todos los que están en ese hecho colectivo hacen parte de un mismo débito. Simplemente se les junta y sucede. Pero eso lo vamos a ver con mejor detalle enseguida, ¿no? Según el libro de los espíritus, estas experiencias han sido destinadas a ser para que los espíritus también se muevan más rápido y esas calamidades se hacen necesarias para hacer que las cosas lleguen a un mejor orden o más fácilmente en unos años que de repente necesiten siglos, ¿no? Ayudando siempre. Nosotros no entendemos hasta el momento por qué y a veces hasta nos preguntamos, e inclusive Allan Kardec preguntó en el libro de los espíritus, eh, en la pregunta 738, él pregunta a los espíritus
¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite y por qué, si no habría otra manera, si no habría otra manera de dar a la humanidad esa oportunidad de mejorar? ¿No? Y los espíritus pues sabiamente les dice que sí, le responden que sí, que Dios sí, sí, sí nos da esa oportunidad. Simplemente que nosotros no la aprovechamos, no la aprovechamos, porque Dios nos da la facilidad para tener el conocimiento, nos da los medios para progresar. Sin embargo, el hombre no la aprovecha y bueno, y debido a su orgullo, eh, infelizmente, son estas muertes colectivas las que lo llevan a entender tanto a quien lo vive, a quien vive el hecho, como a su entorno. Pero bueno, sin más vamos a iniciar, ¿no? Una desencarnación colectiva sería la muerte simultánea, generalmente de forma violenta, de dos o más personas, y en la que se observaría en muchas ocasiones una coincidencia aparentemente inevitable, como si actuara una fuerza irresistible en la reunión de las mismas. En un interesante artículo de Kardec, inserto en Obras póstumas, cuestiones y problemas, las expiaciones colectivas, se vierten afirmaciones tales como: estas faltas colectivas son las que expían colectivamente los individuos que a ellas han concurrido, los cuales vuelven a encontrarse para sufrir juntos la pena del talión, o tener ocasión de reparar el mal que han hecho, socorriendo y asistiendo a los que maltrataron en otro tiempo. No puede dudarse que hay familias, ciudades, naciones y razas culpables. Tanto Allan Kardec como Leon Denis parecen tener meridianamente claro que las desencarnaciones colectivas son una consecuencia de errores pretéritos, ¿no? Sin duda, yo no tengo ninguna duda de que así es, ¿no? Venimos pues a resarcir eso y a veces es de una manera trágica debido al tanto de débitos que hemos ido acumulando y la gravedad de cada uno de ellos. Sin embargo, últimamente hemos observado en algunos medios divulgativos, en este caso en Brasil, como en referencia la trágica muerte conjunta de 240 jóvenes en un incendio en la discoteca Boate Kiss en enero de 2013 en Río Grande do Sul, ¿no? Parece que acá en Lima también tuvimos un caso así. Sinceramente no lo conozco, ese caso más a fondo. Me baso en hechos que sí conozco, que en la temporada yo no me encontraba en Perú, ¿no? En este caso la Boate Kiss, que fue en 2013, en enero de 2013, ¿no? Se planteaba un enfoque diferente. En concreto, se suponía que había sido una situación provocada únicamente por la desastrosa actuación de los organizadores del evento, sin que ello permitiera presuponer además que concurrieran factores problemáticos del pasado de las víctimas. Además, se plantea esta teoría de forma extensiva a otras calamidades colectivas como las que de tanto en tanto sacuden nuestras sociedades. El hecho es que ante situaciones como estas, es común que las personas se pregunten cuáles serán sus razones. ¿Por qué algo tan terrible ocurre y mata en gran cantidad sin elegir edad, sexo, raza o religión? Muchos creen que es mala suerte, pero nosotros sabemos que la suerte no existe ni la casualidad, ¿verdad? Para otros es un castigo. También sabemos que no existen los castigos, ¿verdad? Algunos piensan que es obra del acaso. Bueno, si no existe la casualidad, tampoco el acaso. Pero, ¿y la doctrina espírita? ¿Cuál es su explicación sobre el tema? ¿Por qué Dios permite eso? Muchos preguntan en lágrimas, y los bienhechores espirituales han explicado en el capítulo 6 de la tercera parte del libro de los espíritus que las calamidades destructivas
Son pruebas que dan al hombre la oportunidad de evolucionar y de ejercitar su inteligencia al demostrar paciencia y resignación delante de la voluntad de Dios. Esto que nos dicen los espíritus en el libro de los espíritus, en el capítulo 6, nos suena tan cruel a nosotros, que estamos acostumbrados pues a ver con ojos terrenales, ¿no? En la actual existencia. Eh, suena cruel, suena cruel, sonaría cruel decirle a todas esas personas que han perdido a sus familiares y seres queridos, víctimas del COVID. Sonaría cruel, ¿no? Sin embargo, esto se trata de evolución espiritual. Ese hecho, esa pandemia, se trata de evolución espiritual. Esos terremotos, se trata de evolución espiritual. Ese avión que se cayó, se trata de evolución espiritual. Son cosas que no entendemos todavía, porque todavía no hemos llegado a ese punto de haber saneado todos esos defectos que tenemos y haber lapidado esas virtudes que poseemos y que podemos adquirir todavía. Esto es, todavía no somos seres de luz, todavía no estamos en un grado evolutivo tan eh, grande, tan alto, que no nos permite aceptar que esto no sea una maldad, que esto sea un hecho de amor de parte de Dios o de la espiritualidad, como quieran verlo, porque se trata de Dios y de la espiritualidad, porque la espiritualidad es la que prepara todo, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad de evolución, una muerte colectiva. Sin embargo, nosotros no podemos aceptarlo porque tan jovencito falleció, era un niñito, no es justo, le tenía toda una vida por delante, en fin, siempre tenemos como espíritas que pensar qué hay más allá del hecho que sucedió. Hay que analizar. ¿Se acuerdan eso de la fe razonada? Tenemos que razonar con fe, pero razonar y ver todas las posibilidades. ¿Para qué? Para que podamos tener un mejor entendimiento de lo que sucede y así podamos también ayudar a las personas que son directamente perjudicadas con esto, esas personas que pierden a sus seres queridos, e intentar de alguna manera que ellas acepten eso, porque acuérdense que todo esto conlleva a muchas cosas, porque eh, el espíritu que se va en un desencarne colectivo es porque tuvo algunos débitos, porque lo necesitaba, porque es una oportunidad de evolución espiritual, pero los seres queridos que se quedan no lo entienden. Sin embargo, si los seres queridos no hacen algo más por ellos que lamentarse, ese ser que se va, se le va a dificultar su estadía en el otro plano. De repente, de tanto dolor que siente de sus parientes o de sus seres queridos, no va a conseguir superar la separación, no va a poder concentrarse en prepararse para regresar nuevamente a hacer las cosas mejor. Entonces, es una cosa que de repente todavía no podemos hacerlo de lleno, pero podemos siquiera intentarlo. Bueno, nosotros del entorno espírita sí ya podemos aplicarlo, ya somos conscientes. O sea, no podemos eh, dejar de entender de que se trata de una evolución espiritual. ¿Es doloroso? Es doloroso. ¿Es inhumano? Por supuesto que es inhumano, porque escapa de la voluntad del ser humano, porque no tenemos todavía esa capacidad de hacer o deshacer, ya sea por el dolor o por el amor. No tenemos esa capacidad. De repente podemos hacer por merecer cosas mejores, ¿no? Decisiones mejores que nos vayan a brindar una mejor estadía en la próxima encarnación. Eso sí podemos hacer, pero tenemos que tener esa resiliencia y tenemos que ayudar a esas personas que no consiguen entender, a contagiarlos un poquito de todo esto para que puedan tener ese entendimiento. Bueno, continuemos. El espiritismo enseña que todas las aflicciones tienen una causa justa, originada en la actual existencia o en vidas anteriores.
Por eso los espíritus superiores no se ponen en estado de rebeldía ante las tragedias. Por el contrario, se muestran serenos y compadecidos delante del sufrimiento. Ellos nos estimulan a aprovechar la oportunidad para hacer el bien a las víctimas de las catástrofes. Ellos nos informan que dichas ocasiones ofrecen al hombre la oportunidad de manifestar sus sentimientos de abnegación, de desinterés y de amor al prójimo. Y es porque todas estas tragedias que suceden nos tocan mucho la emoción, la conciencia, nos hacen reflexionar, nos hacen ver como todo esto que nos viene pasando. Ojo, no enumeré a la pandemia dentro de mi charla porque ya se habla tanto de la pandemia, pero es inevitable, ¿no? Porque es un tema de actualidad. Pero toda esta pandemia nos ha traído mejoras también. No solamente han sido pérdidas, materiales, pérdidas de seres queridos o pérdidas de algunas oportunidades también, de repente trabajo, de estudio, ¿no? Pero nos ha traído unión, nos ha traído comunicación, nos ha traído un llamado de conciencia, un llamado de reflexión. Y pienso que mucha gente por ahí ha tomado otras actitudes al ver todo lo que sucede. No, nos ha sensibilizado de manera general a todos. Y eso es lo que ayuda a los que no les tocaba desencarnar. Eso ayuda mucho a los que no, de cualquier manera hemos tenido una evolución espiritual también. Continuemos. De esta manera, no se debe tener extrañeza cuando leemos en el texto del libro de los espíritus algunas expresiones más fuertes. Una de ellas, la que dice, es necesario castigarlo en su orgullo. Debe ser entendida como una expresión del siglo XIX. El espiritismo explica que Dios no castiga ni premia. Él ama a todos sus hijos y los corrige mediante las leyes eternas y justas, ¿no? Para mayor entendimiento nos manda aquí a leer a la ley de destrucción en su capítulo 5, parte 3 del libro de los espíritus. Para mejor entender la cuestión de las expiaciones colectivas, esclarece el espíritu Clelia Duplatier en obras póstumas que es preciso ver el hombre bajo tres aspectos: el individuo, el miembro de la familia y finalmente el ciudadano. Bajo cada uno de esos aspectos puede ser criminal o virtuoso. En razón de eso existen las faltas del individuo, las de la familia y las de la nación. Cada una de esas faltas, cualquiera que sea el aspecto, puede ser reparada por la aplicación de la misma ley. La reparación de los errores practicados por una familia o por un cierto número de personas es también solidaria. Esto es, los mismos espíritus que erraron juntos se reúnen para reparar sus faltas. La ley de acción y reacción, en ese caso que actúa sobre el individuo, es la misma que actúa sobre la familia, la nación, las razas, en fin, el conjunto de habitantes de los mundos, los cuales forman individualidades colectivas. Esto es, las leyes divinas se aplican para todos. Así la falla haya sido una falla dentro del seno familiar o haya sido una falla dentro del plano laboral o haya sido una falla dentro del grupo social, en fin, se aplica para todo. Se aplica en cualquier ámbito de nuestras vidas en las cuales nos desarrollamos en esta existencia. Las leyes divinas nunca fallan, no son como las leyes terrenales. La ley divina se va a aplicar siempre, más tarde o más temprano, pero se va a aplicar. Tal reparación se da porque el alma, cuando retorna al mundo espiritual, consciente de la responsabilidad propia, hace el análisis de sus débitos pasados y por eso mismo ruega los medios precisos a fin de rescatarlos debidamente. Según Emmanuel, nosotros creamos la culpa y nosotros mismos trazamos los procesos destinados a extinguir las consecuencias.
Y la sabiduría divina se vale de nuestros esfuerzos y tareas de rescate y reajuste a fin de inducirnos a estudios y progresos, siempre más amplios en lo que se diga respecto a nuestra propia seguridad. Es por este motivo que todas las calamidades terrestres, el hombre se retira con más experiencia y más luz en el cerebro y en el corazón para defenderse y valorizar la vida. Entonces, definitivamente, siempre estamos aprendiendo. La espiritualidad se encarga de brindarnos esas oportunidades de conocimiento. ¿Por qué? Porque es a través del conocimiento que vamos a evolucionar, que vamos a modificar nuestros pensamientos, ¿no? A través del conocimiento y no solamente del conocimiento espírita. Por supuesto que el conocimiento de la doctrina te eleva de cierta manera a un mejor entendimiento del resto de situaciones terrenales. Sin embargo, la espiritualidad nos otorga oportunidades de progreso terrenal también, para que podamos estar mejor posicionados y podamos llegar a alcanzar esa evolución por la que hemos venido, pagar esos débitos por los que hemos pedido tanto reencarnar, tener mejores acciones por lo cual nos hemos comprometido antes de reencarnar. Pero a veces el espíritu reencarnante todavía mantiene esos rasgos de defectos y reincide en los mismos errores y nuevamente repite el año. Tales apuntes de los que hemos hablado hace un poco han sido hechos al final del capítulo titulado Desencarnaciones colectivas en el libro Chico Xavier. Pide permiso cuando el benefactor espiritual responde por qué Dios permite la muerte aflictiva de tantas personas enclaustradas e indefensas como en casos de incendio. Vamos a ver las leyes de las cuales estamos hablando, que son las más aplicadas, ¿no? Y de esto nos explica el espiritismo con bastante coherencia que uno recibe según sus obras porque todos estamos sometidos a la ley de acción y reacción o ley de causa y efecto. Los seres humanos con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones creamos causas que tendrán un efecto posterior. Dependiendo de la naturaleza positiva o negativa de las causas, así serán los efectos posteriores. Es una ley que no castiga, sino que reajusta los actos cometidos bajo la dirección de nuestro libre albedrío. Actúa devolviendo el caminante extraviado y perdido al camino correcto del bien y del progreso, a través de las sucesivas encarnaciones, ¿no? Sabemos que esta ley, y casi siempre estamos hablando de acción y reacción y causa y efecto, ¿no? Sabemos que esta ley es la que es aplicada justamente en estos hechos de muertes colectivas. Bueno, sigamos con la ley de evolución o ley del progreso, que también esta ley es aplicada. ¿Por qué? Eh, como les dije, muchas veces somos reincidentes y de tanto repetir el año, ya necesitamos pues un empujón, ¿no? Y la ley del progreso nos da ese empujón. Ella rige la transformación continua de todo lo que posee la vida, desde estados rudimentarios e inferiores hacia formas más perfectas y complejas. A través de esta ley, el ser humano ha pasado a ser el hombre civilizado de hoy en día, abandonando sus etapas salvajes y primitivas. Gracias a la ley de evolución y a las pruebas sucesivas a que ésta nos somete en nuestras múltiples existencias, los seres humanos vamos corrigiendo nuestras imperfecciones, transformando nuestros defectos y debilidades en virtudes o cualidades que nos empujan hacia la conquista de la vida espiritual. El empleo de nuestro libre albedrío hará que esta ley nos haga caminar por el sendero del bien, del amor y de la felicidad, o por lo contrario, por el camino del dolor, ¿no? Siempre mencionamos
que si no es por amor es por dolor, ¿verdad? Y eso es verdadero, 100% verdadero. Cuando nosotros no nos corregimos por amor, nos vamos a corregir por dolor. Y el dolor es a través de esas muertes colectivas, de lo que sucede a nuestro entorno o a nosotros mismos. Ese dolor que viene por la pérdida de un ser querido, sobre todo de cómo ha sido el desencarne, de cómo ha sido su muerte, de repente muy trágica, como sucede en los terremotos, en las guerras, o como sucedió, viene sucediendo por el COVID. Estas dos leyes determinan la naturaleza de las pruebas y de las expiaciones que nos son impuestas según nuestras acciones y aspiraciones. La prueba es la lucha que enseña al discípulo rebelde y negligente el camino del trabajo y de la edificación espiritual, o que el espíritu cansado de permanecer estancado se autoimpone para evolucionar. La expiación es la pena impuesta al malhechor que comete un crimen, pero pruebas o expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque lo que es perfecto no tiene necesidad de ser probado, y porque el espíritu estancado ignora temporalmente su naturaleza evolutiva. El que expía recoge los efectos de sus malas acciones. El que es probado atiende a la ley de evolución que durante mucho tiempo prefirió ignorar, ¿no? Entonces existe pues la expiación del hecho que se ha suscitado en otras vidas y que ha sido una falta de otras vidas, ¿no? Y la prueba es para saber si realmente se ha superado eh, ese defecto, vamos a decir, que te llevó a realizar esa falta en otras vidas. ¿Ok? Entonces, siempre estamos y constantemente estamos siendo probados, ¿no? Nosotros le llamamos de tentación, ¿no? La tentación son esas pruebas. Como también hay otras pruebas que nos hacen sufrir, ¿no? Pruebas de dolor, para ver si realmente tenemos la resignación o la resiliencia necesarias para levantarnos. Y sin embargo, todo eso, ese dolor, todo eso, aunque no parezca normal decirlo, nos hace bien, porque nos hace crecer. Ustedes han visto, hay unos casos que, bueno, yo acostumbro ver eh, que la persona pasa por una situación bien difícil y tiene una modificación, se modifica, se modifica y es ahí pues que realmente vemos pues que eso malo que le pasó la hizo crecer. Y sucede con todos, aunque sea medio centímetro vamos a crecer, pero vamos a crecer con eso malo que nos hizo. Vamos a ganar experiencia, vamos a ganar sabiduría y vamos a desenvolvernos en otras cualidades, vamos a lapidar nuestras virtudes también. No es masoquismo, quiero que lo entiendan bien, no es masoquismo, es evolución espiritual. La individualidad colectiva. Por lógica de las expuestas enseñanzas espíritas, es muy fácil comprender cómo las leyes citadas son llevadas a cabo, y lo que vamos a demostrar es que el género de muerte que pesa sobre el hombre también está directamente vinculado a ellas, ya sea como prueba o como expiación. Pero antes nos falta comprender cómo las faltas individuales pueden ser cobradas colectivamente. Vamos a ver eso ahora enseguida. En terremotos. Imaginemos guerreros del pasado que destruían ciudades, arrasaban hogares, matando mujeres y niños bajo los escombros de sus casas, haciendo millares de víctimas. Es lógico que los espíritus de esos guerreros, al reencarnar en la Tierra en nuevos cuerpos atraídos por una fuerza magnética por los crímenes practicados colectivamente, se reúnan en determinadas circunstancias y sufran en la piel por medio de un terremoto o otra catástrofe semejante, el mismo mal que hicieron a sus víctimas indefensas de ayer.
¿no? Eh, es bastante duro, ¿no? Vemos en la imagen casas destruidas por terremotos que fueron originados, ¿no? Y yo veía, para documentarme más para esta charla, veía unas conferencias espíritas y dicen que todos estos fenómenos naturales son preparados por la espiritualidad. Y bueno, eso lo lleva a uno a pensar tantas cosas, ¿no? Pero enseguida viene la respuesta que a la pregunta que les comenté al inicio. Pregunta, no se olviden, 738 del libro de los espíritus. Por eso que me la sé así. Eh, es necesario a veces, es necesario darle ahí en el orgullo al espíritu encarnado. Es necesario. Y esa es una manera. Y no se trata de un castigo. Recuerden que es una reacción a la acción de otras vidas y la ley se aplica tal cual. Usaste mal tu libre albedrío, pues la consecuencia va a venir. Y si lo usaste bien, también va a haber una consecuencia. Por supuesto que va a ser la mejor. Continuemos. Accidentes de avión. El espíritu André Luis, en el capítulo 18 del libro Acción y Reacción, psicografado por Chico Xavier, esclarece que piratas que hundieron y saquearon criminosamente embarcaciones indefensas en el mar, aniquilando innúmeras vidas, ahora encarnados en otros cuerpos, mueren colectivamente en accidentes de avión. Bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Continuamos con ejemplos de acción y reacción. Acá tenemos un caso que es la tragedia del circo, que se dio el 17 de diciembre de 1961 en la ciudad de Niterói. En conmovedora tragedia en un circo, la justicia de la ley, a través de la reencarnación, reunió los responsables en diversas posiciones de edad física para la dolorosa expiación, conforme relata el espíritu Humberto de Campos, por el medium Chico Xavier, en el libro Crónicas del Más Allá del Túmulo. Los que murieron en el siglo XX en el circo de Niterói fueron los mismos que en el año de 177 de nuestra era quemaron cerca de 1000 niños y mujeres cristianos en una arena del circo en la Galia, región de Francia, en la época del Imperio Romano. ¿No? Esta tragedia del circo es muy conocida en Brasil. Otras causas de la desencarnación colectiva. Aún en el mensaje Desencarnaciones colectivas, el benefactor espiritual Emmanuel esclarece otros motivos para las muertes que se verifican colectivamente. Dice, invasores enredados por la propia ambición, que aniquilábamos colectividades en la voluptuosidad del saqueo, volvemos a la tierra con encargos diferentes, pero en régimen de encuentros marcado para la desencarnación conjunta en accidentes públicos, explotadores de la comunidad, cuando le agotábamos las fuerzas en provecho personal, pedimos la vuelta al cuerpo denso para estar al frente unidos a lápices de epidemias arrasadoras. Promotores de guerra conducidos por el asalto y la crueldad de la megalomanía, del oro y del poder, en nosotros fortalecido para la regeneración pleiteamos al plano físico a fin de sufrir la muerte de parte aparentemente inmerecida en acontecimientos de sangre y lágrimas. Corsarios que provocábamos fuego a embarcaciones y ciudades en la conquista de presas fáciles, observando en nosotros, en el más allá, como los problemas de la culpa, solicitamos el retorno a la tierra para la desencarnación colectiva en dolorosos incendios inexplicables sin la reencarnación. ¿No? Vemos pues por esta
psicografía enviada por el espíritu de Emmanuel, el que sabemos que es el guía espiritual de Chico Xavier. El libro se llama Desencarnaciones Colectivas, que queda claro que es el propio espíritu que pide pasar por esto, por esa tragedia, por ese terremoto, por ese avión que se cae, por esos incendios, por esos accidentes, por esos fenómenos naturales. Es el propio espíritu antes de reencarnar que pide para que suceda de esa manera. Hace parte entonces de la programación existencial. Entonces debemos entender eso y respetarlo también, entenderlo de la mejor manera posible y tener en cuenta de que no es castigo de Dios y no es una injusticia y que si sucedió es porque el propio espíritu lo quiso así, porque lo merecía, porque tenía la necesidad de que eso sucediera para poder limpiarse de ese débito. Es por eso que hay las muertes colectivas. Dice Allan Kardec en los comentarios de la cuestión 738, de la cual les vengo hablando, que ya sea que la muerte llegue debido a una calamidad o por una causa ordinaria, nos es necesario morir cuando la hora de partir ha llegado. La única diferencia estriba en que aquellos casos que marchan un gran número de personas al mismo tiempo. Y finalmente, según esclarecen los espíritus superiores a Allan Kardec en las respuestas a la cuestión 740 del libro de los espíritus, las plagas son pruebas que ofrecen al ser humano ocasión de ejercer su inteligencia y poner de relieve su paciencia y resignación a la voluntad de Dios, colocándolo en situación de manifestar sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo, si no está él dominado por el egoísmo. En cuanto creamos que el tiempo nos pertenece, muchas veces caemos presas de bejucales de sombra, pero cuando comprendemos que el tiempo de Dios, nuestro retorno a la paz se concretiza en bendecida recuperación de nosotros mismos para el amor que todo regenera y todo santifica. Entonces, no podemos pues continuar pensando en que la vida terrenal es eterna, ¿no? Todos sabemos que la muerte no existe realmente, el espíritu es eterno, eso sí es eterno. Lo que no es eterno es el cuerpo físico, y es el cuerpo físico el que reside en el planeta, en este caso en la Tierra, que se nos designa para que podamos vivir nuestra oportunidad existencial. Entonces necesitamos aprender que no vivimos eternamente en la Tierra o en aquel planeta en el que podamos estar viviendo esa experiencia, y que el verdadero objetivo de la reencarnación es evolucionar. Venimos para evolucionar, ya sea para pagar débitos, ya sea para aprender, ya sea para ayudar, ya sea para reformarnos. Venimos para eso, para evolucionar. Y no podemos pues negarnos a que eso es una realidad, porque más pruebas de las que ya tenemos, creo que no hay. Nuevamente toco el tema de la pandemia. Aquí lo dice en la pregunta 740. Es una prueba que ofrece la espiritualidad y Dios al ser humano para que ejerza su inteligencia, para que ponga en relieve su paciencia y resignación, para que manifieste sus sentimientos de abnegación, desinterés y amor al prójimo. Mas como podemos ver, aquí en nuestra sociedad hay muchos que todavía están dominados por el egoísmo. Un gran ejemplo, nuestro expresidente que se vacunó antes que el pueblo, de manera egoísta, él y su entorno familiar, ¿no? Entonces, vemos pues, podemos palpar
que todo esto es cierto. Tenemos esa pandemia encima ahora, todavía no se ha acabado y todavía tenemos el asunto de personas que están comercializando las camas de los hospitales, que se están sirviendo del dolor ajeno para tener más ganancias. Realmente todavía nos falta mucho que aprender, mucho que aprender. Y la espiritualidad nos da estas oportunidades para que podamos hacerlo. Sin embargo, no sabemos aprovecharlas porque estamos cegados. Estamos cegados pensando en que vamos a vivir eternamente en la tierra y que tenemos pues que llenar nuestras arcas de oro para vivir bien, para vestirnos bien, para estar bien. Claro que es muy bueno vivir bien y tener estabilidad financiera y ponerte una ropa bonita y salir con tus amigos. Es muy bueno en cuanto estamos con un cuerpo. Pero cuando ya ese cuerpo llegue a su fin, porque va a llegar a su fin, porque el cuerpo físico no es eterno, y nos vayamos, ¿qué hicimos con la oportunidad que se nos dio? Ahí recién nos vamos a dar cuenta, ¿no? Porque cuando desencarnamos es que vemos que, oh, sí, realmente era verdad. O sea, mi espíritu se ha salido del cuerpo y ahora estoy en otro plano y ahora. Y todo lo que hice. Y las camas UCI que vendí. Y las vacunas que me puse escondidas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Son pequeños débitos que se han ido generando y te los vas a llevar. ¿Y por qué? Porque había que aprovechar, pues, porque la pandemia nos dio a algunos para lucrar, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Unos aprovechamos y comercializamos camas sucias, otros vacunas de repente, en fin, muchas cosas en las cuales esas personas, en lugar de repente o siquiera llevar un alivio a de repente no al enfermo porque no se puede, ¿no? Pero de repente a los familiares, una llamada telefónica, un apoyo moral, que era lo que en esta pandemia podemos ofrecer. Si podemos ofrecer cosas materiales, enhorabuena, pero creo que la mayoría de nosotros está de cierta manera un poquito golpeado en la economía. No hay nadie yo no conozco a nadie que haya quedado excelente. Por ahí, qué bien, ¿no? Qué bien, hay algunos comercios que han ido adelante y porque son oportunidades que surgieron, pero no me refiero a esas oportunidades como las que he mencionado, ¿no? La comercialización de las camas UCI, por ejemplo, de los oxígenos, en fin, todo aquello que hace de nuestra sociedad, no una sociedad, sino una suciedad. Y bueno, poco a poco vamos avanzando. Bueno, para terminar ya, vamos a pasar a las preguntas y a las participaciones. A ver, Evita. A ver, Evita levantó la madre primero. Evita, te escuchamos. Evita, te escuchamos. Ok, muchas gracias Ana Cecilia, una vez más, muy esclarecedora el tema. Recuerdo en el mensaje que se hizo película de La vida continúa de André Luis, la guerra, cuando se avisó en el mundo espiritual que iba a ser la primera o la segunda guerra mundial, no recuerdo bien cuál era, ¿sí? Donde inclusive los espíritus, bueno, allí en el mundo espiritual, repito, se preparaban para recibir a todas esas personas que iban a desencarnar, ¿no? Recordarán todos, lo han visto, y realmente había dos sentimientos, ¿no? El sentimiento de tristeza por la forma en que los hermanitos estaban desencarnados aquí, estaban desencarnados en la tierra, pero también una especie de alegría para recibirlos, ¿no?
Recuerdo eso muy bien y mi pregunta, aunque sí lo estoy entendiendo, pero bueno, para que rectifiques o ratifiques, es que el desencarne colectivo se da también obviamente en lo que es una guerra, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque ahí muere mucha gente de diferentes, inclusive a veces diferentes países. Pero también se podría llamar un pequeño desencarne colectivo cuando mueren en un accidente más, 3 personas que no se conocían. Esa es mi pregunta, Ana. Gracias. Sí, Evita, gracias por tu pregunta. Primero decirte que la película que has mencionado es Nuestro Hogar y se trata del desencarne de la Segunda Guerra Mundial. Era de la Segunda Guerra Mundial, que, bueno, sí, en las guerras también es desencarne colectivo y todas las personas que pasan por esa situación de enfrentar esa tensión, ese miedo, ese dolor, tanto físico como emocional, es también un desencarne colectivo, no siempre que el desencarne se dé, por supuesto. Y también en accidentes también se da desencarne colectivo. Ya es colectivo a partir de 2 personas, ¿no? Ya a partir de 2 personas ya sería colectivo, ya no sería individual. ¿Ok? A ver, creo, Alejandro, ¿te escuchamos, Alejandro? Ana C., muy oportuno la charla que nos has dado, porque también todos los días vemos que se están dando estos casos. De acuerdo a lo que nos has explicado, bueno, quería hacerte una pregunta, no sé si guarda relación, pero por decir, ya que Eva también nombró hace un momentito el caso de las guerras, digamos, el caso que se presentó con el Holocausto, el exterminio de tantos judíos, que eran personas también, digamos, inocentes, ¿no?, frente a la guerra. El caso del Holocausto, concretamente, también se puede considerar como un desencarne colectivo. Esa es mi pregunta, Ana C. Gracias por tu pregunta, Alejandro. Sí, se trató de un desencarne colectivo realmente. Esto que sucedió en el Holocausto, ¿no? Ocasionado por Hitler, no deja de ser un desencarne colectivo. Sabemos pues que el pueblo judío viene trayendo una serie de situaciones desde épocas pues remotas, ¿no? De la época de Jesús y todo eso. Entonces sí se trató de un desencarne colectivo. Ellos viven en constante conflicto, ese pueblo de esas regiones, ¿no? Y incluye a los judíos. Si tú ves, son errantes. Ellos siempre están saliendo de sus países, viviendo en otros. En fin, es un pueblo que le tocó vivir una reacción a acciones que tuvieron, ¿no? Y sabemos pues qué tipo de acciones eran. Podemos mencionar de repente como la más fuerte, la época de Jesús, ¿no? Donde se desencadenó todo eso que nosotros lo vemos como una tragedia, más hasta eso ya había sido programado. Gracias, Alejandro. Eh, Marielena parece que tiene una pregunta. Te escuchamos, Marielena. Sí, yo tengo una consulta. Realmente muy interesante la charla, Nace. Eh, mi pregunta es, ¿estos desencarnes colectivos que se dan en algún momento suceden porque realmente suceden porque todas las personas tienen el mismo tipo de débito? ¿Por eso se dan juntos o son por diferentes tipos de débito? ¿O por qué es que se están en ese momento juntos en un lugar determinado y les pasa eso? ¿Es porque les pasó también anteriormente una situación en forma conjunta o no es así? ¿Cuál es la situación real? Gracias, Marielena, por tu pregunta muy interesante. Bueno,
No necesariamente van a tener el mismo débito, pero puede ser que se dé. No necesariamente pueden haber participado como en el caso del Holocausto, que sí probablemente hayan sido partícipes, pero se les junta de acuerdo, primero que nada, a la programación existencial, ¿no? Luego a la afinidad, para que se dé ese tipo de desencarne. Y también hemos visto como en el caso del circo, ¿no? Que se les juntó para que tuvieran prácticamente una misma experiencia, porque las personas que se reunieron ahí en otras épocas, en otras existencias, habían practicado lo mismo con un grupo de personas y lo hacían constantemente, ¿no? Porque eran otras épocas. Y así como los cristianos los quemaban, pues allá en Francia también practicaban eso, me parece que en Gala, que fue que se mencionó. Entonces, puede ser de acuerdo a la programación existencial. Pienso yo, estoy casi segura que eso es lo que más prevalece, de acuerdo a la programación existencial de cada espíritu que va a reencarnar individualmente, porque la espiritualidad respeta mucho eso. Y como sabemos, antes de que vengamos nuevamente, eso es programado, eso es, no vamos a decir discutido, sino es solicitado y atendido. Si la espiritualidad cree que debe ser así y tiene una finalidad que supongo yo que deba ser la de expiar y la de aprender de repente en carne propia cuál es el sufrimiento al haber hecho ese acto, entonces ahí se permite. Entonces no necesariamente va a ser el mismo débito, pero puede que sí, va a depender de la programación existencial. ¿Ok? Ok, gracias, Anasi. Gracias a ti, María Elena. Gracias. A ver, Silvia, sí te escuchamos, Silvia. Bien. Todos recuerdan que en el año 1972 se cayó en un avión en los Andes de Chile con todo el equipo de rugby de Uruguay. ¿Y qué opinión te merece ese desencarne donde los sobrevivientes, que fueron 16, tuvieron que alimentarse durante 72 días con el cuerpo de las personas fallecidas? Siempre me llamó mucho la atención esa forma de desencarnar, o sea, cómo murieron y cómo es que esos cuerpos luego se convirtieron en alimento para los sobrevivientes. Ellos manifestaban que se vieron forzados a hacerlos y que lo hicieron con mucho respeto y con mucha dignidad para poder sobrevivir, ¿no? Y ¿qué opinión te merece ese tipo de esa muerte y cómo terminaron esos cuerpos alimentando a los sobrevivientes? Obviamente este ha sido un desencarne colectivo, pero siempre me quedó la intriga, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado para que se tenga este final? Esa vendría, ¿qué opinión te merece, no? Ese hecho. Esa vendría a ser mi consulta. Ok, Chivi, gracias por tu pregunta. Bueno, realmente es un caso que sí lo recuerdo, lo he visto en dos versiones en películas y que siempre es impactante verlo, ¿no? Primero el accidente, que es bastante fuerte. Segundo, el padecimiento que tienen todas las personas, tanto las que mueren como los sobrevivientes, y el hecho de cómo realmente pudieron sobrevivir. En mi opinión, ellos deben haber tenido en otras existencias actitudes bastante agresivas, como para ellos poder llegar a ese punto de tener que alimentarse de otro ser humano. Probablemente también, y me atrevo a decir que deben haber sido de repente, porque eran pocos, pueden haber sido, sí, pueden haber sido personas que en otras vidas hayan tenido de lo bueno lo mejor, de repente de la realeza, y de repente ese hecho, y sabemos pues que en siglos pasados los reyes se alimentaban de una manera, en cuanto a los pobres
vivían pasando hambre y ellos se divertían con eso y hacían un circo de todo eso, en fin, probablemente sean personas que han vivido eso, han tenido eso y hayan cometido alguna crueldad con los esclavos o el caso contrario con gente del pueblo, que haya hecho padecer a gente de hambre primero que nada, ¿no? Y segundo, de repente algunas muertes, sabemos que en esas épocas, como mencionamos también en la charla, incendiaban, violaban, en fin, hacían todas esas situaciones y también encarcelaban, ¿no? Conocemos mucho que los castillos tenían pues esas cárceles, mazmorras, ¿no? Y mataban de hambre, y en fin, y se divertían y torturaban. Me parece que es muy probable que esas personas hayan pertenecido a esas esos siglos. Sus existencias deben haber sido de esos siglos, porque realmente es muy chocante. Creo que no sé si me atrevo a decir que de repente yo no lo haría, no tendría el coraje de hacerlo, no sé, viéndolo de afuera como que uno no, pero hay que vivir el momento y de repente el querer sobrevivir nos lleva pues a tomar decisiones así bien drásticas, ¿no? Pero definitivamente sí fue un desencarne colectivo seguido de una prueba existencial que también llevó a una expiación, ¿ok? Sí, porque a mí lo que me llamó la atención sobremanera fue que unos, para sobrevivir, tuvieron que comer los cuerpos de las personas que habían fallecido. El desencarne colectivo, porque ellos mueren en el avión y después esos cuerpos son dispuestos como alimento para la supervivencia de los demás. Cosa bastante impactante y terrible, ¿no? Por eso yo te preguntaba qué opinión te merecía, tanto para los que fallecieron y que sus cuerpos terminaron siendo alimento, como para las otras personas que se ven en esa situación de, para sobrevivir, tener que comer el cuerpo de las personas que habían fallecido. Siempre me pareció tremendamente impactante y yo ya se ha dado la oportunidad de poder consultarte cuál es tu opinión de acuerdo a la doctrina espírita de esta situación tan terrible que se vivió, ¿no? Que todos recordamos. Sí, realmente para mí es eso, que ellos probablemente hayan tenido estas acciones en otras vidas, porque no necesariamente la muerte colectiva se va a dar por el mismo acto, pero sí va a coincidir en que tenga una intensidad parecida, ¿no? Como es el caso de que te vas a comer gente, ¿no? Porque vas a comer carne humana, ¿no? Cadáveres. Entonces, que es una cosa para nosotros terrenalmente es una cosa inconcebible, pero que ellos lo creyeron necesario, que si no fuera por ello no hubieran sobrevivido y la historia no sería contada. Imagínate, todavía sobrevivieron para contar la historia, ¿no? Entonces fueron un ejemplo, pero para mí, en mi caso, yo como espírita, para mí no han sido un ejemplo de sobrevivencia o de resiliencia, sino para mí ha sido un ejemplo de que en realidad existe la causa y efecto y la ley del progreso. Porque a través de eso, aunque hayan sido unos actos así, un poco así fuertes, han crecido esas personas, han crecido y han podido sobrevivir a esa reacción de sus actos de vidas antecedentes, ¿no? Los fallecidos, bueno, los fallecidos también han expiado, ¿no? Claro. Pero también debe ser bastante fuerte tu ver que alguien se come tu cuerpo, ¿no? Bueno, el momento del desencarne sabemos pues porque lo han visto, porque los espíritus han visto, el espíritu de los desencarnados han visto que han dispuesto de su cuerpo, que se los han ingerido. Y en el momento de desencarnar, ahorita que me lo mencionas, en el momento de desencarnar, cuando ya desencarnaste, la memoria de tus vidas pasadas puede remontarte a un momento en el que puede haberse dado esta situación
generara deuda semejante como para que poder expiarla con esta Sí, situación tan terrible, ¿no? sí, Inconcebible para nosotros. realmente es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Nos hace suponer muchas cosas que, bueno, Claro. que da hasta arrepíos el suponerlas. Sí, ¿no? Un Sí, repelús, ¿no? realmente, sí. Ujú. Bueno, Sí, sí, gracias, sí. gracias Chivi por tu participación. A ti, corazón. Eh, Rosalía, te escuchamos. Gracias, Anacé, por la charla, muy interesante, ¿no? Yo quería tocar el punto que te referiste a el desencarne individual colectivo, ¿no? O sea, y con relación, por ejemplo, al accidente de los jugadores de la Alianza Lima que fallecieron, el entrenador y todos los jugadores de Alianza Lima, ese podría ser un desencarne individual colectivo porque no sabemos realmente cuál fue la programación de cada uno, ¿no? Probablemente tenían débitos que resarcir, pero por diferentes motivos. Y se dio la coincidencia que todos coincidieron en ser jugadores de un mismo equipo, tener la misma afición, ¿no? El mismo, digamos, las mismas actitudes futbolísticas, pero que al final todos desencarnaron juntos en un accidente de avión, ¿no? Eso es cierto, podría ser cierto, ¿no? Que fue un desencarne individual colectivo. Esa era mi pregunta, Nacé. Sí, Rosalía, pienso que sí, estoy de acuerdo en que ese accidente de todo el equipo de fútbol de Alianza Lima, creo que fue en el año 79, si no me equivoco, o 70, perdón, 88, sí, 88. En el año 88 cuando cae, me parece que es el Boeing, no, o el FAC, no recuerdo el nombre porque no me encontraba en Lima tampoco, pero sí me llegó la noticia. Sí, se trata de un desencarne o de individualidad colectiva, ¿no? Donde ellos fueron reunidos no necesariamente con el mismo débito, no necesariamente con el mismo débito para poder efectuarse la expiación, ¿no? Eran personas exitosas, todas, creo que después de esa pérdida, eh, recuerdo que el fútbol peruano se vio pues bastante afectado, ¿no? Hasta recientemente que ya más o menos se ha sacado la cabeza del hueco, como se dice, ¿no? Pero sí, concuerdo contigo en que eso sí, había una individualidad. Cada uno era un caso, como se dice. No necesariamente eran todos una expiación conjunta. No necesariamente. Y eso puede suceder. Eso puede, es totalmente correcto. Eso puede suceder, sí. Gracias por tu participación, Rosalía. Alguien, parece que Eva quería decir algo. Sí, Eva, te escuchamos. Sí, disculpen. Solo quería acotar una cosa y una pregunta más, Ana Cecilia. Recordamos que cuando empezó la pandemia, nos llegó un mensaje a Chico Xavier, un mensaje mediúnico, un mensaje espiritual. Y ustedes recordarán que un país donde se produjo la mayor cantidad de muertes en una noche fue en Italia. No sé si recordarán eso con respecto a la pandemia, ¿no? Recuerdo que llegó un mensaje, no lo encuentro, no está acá en mi registro en estos momentos, pero sí, inclusive llegó con el nombre, creo que era una abuelita que perdonaba a sus nietos porque ellos irresponsablemente se habían ido a pasear y la contagiaron, pero bueno. Al final ella comentaba de que la cantidad de muerte que se había dado en ese país fue justamente por aquellos soldados romanos que habían matado a los cristianos en el Coliseo, ¿no? En el Coliseo romano. Entonces, mencionaba justamente que era ahí donde muchos
de las personas que ya vivían en este tiempo, que estaban en este tiempo, es por eso que iban a morir o desencarnar de esta manera. Eso es lo que estoy recordando en estos momentos. Entonces, esto era lo que quería acotar. Y una pregunta, Ana Cecilia. ¿Qué me puedes decir, cuál es tu opinión con respecto a todas las muertes que se dieron en las Torres Gemelas y a esas personas que inclusive que estaban en el avión y no permitieron que ese avión se estrellara, no sé si en el mismo Palacio de Gobierno, la Casa Blanca, no lo sé, pero esas personas que también desencarnaron en el avión y que lucharon con los terroristas ahí, ¿no? Es una especie, ellos también estaban espiando, o ellos, los que estaban en el avión específicamente, porque los que estaban en los edificios, pues murieron terriblemente, pero no tuvieron la oportunidad de, ¿cómo podría decir?, defender a su país o a las personas. Sin embargo, los del avión, los que estuvieron en el avión, sí. Y a pesar de que murieron, pero no permitieron que el avión cayera, no sé si era al Palacio, no recuerdo bien. Esa es mi pregunta, Ana. El Capitolio, Eva. Al Capitolio, exactamente, sí, sí. Sí, Evita, gracias por tu comentario. Sí recuerdo la psicografía, luego nos las compartes cuando ya la localices, que está bien interesante. Y con respecto a tu pregunta, sí, definitivamente lo de las Torres Gemelas es una muerte colectiva también, ¿ok? Y el hecho de esas otras personas haber impedido de que el avión llegue pues al Capitolio tampoco es una casualidad, ¿ok? Sabemos que las casualidades no existen y el hecho de esas personas haber estado ahí en ese momento también fue una programación, ¿ok? No es una casualidad. Las casualidades, y nos lo han dicho aquí bien claro, las casualidades y el acaso no existen. Eso es algo que todavía de repente como que nos cuesta, ¿no? ¿Cómo es posible que el espíritu antes de venir va a pedir que le pase esto tan fuerte? Que tenga un cáncer, que tenga un accidente, que tenga una muerte colectiva, que se despedace, como sucedió en ese hecho del 11 de septiembre, que fueron las Torres Gemelas. Entonces a uno no le cabe entender por qué pidió, sí, pero sí queda en el aire y en nuestra imaginación el por qué se dio eso, el por qué pidió algo tan fuerte. Probablemente porque el hecho fue fuerte también, ¿no? La acción fue fuerte, entonces pidió una reacción igualmente para sopesar las dos cosas y finalmente poder pagar esa deuda que tenía y que le pesaba. Por eso lo pidió. Entonces definitivamente incluye esto a las personas que impidieron eso, en un acto heroico, ¿no? Pero para mí las incluye, ¿ok? Ceci. Sí, espérate, ¿dónde estás? Ya, acá está Silvia. Sí, Silvia. Ya, justamente que acabas de decir algo muy importante, de que el acaso no existe, y hablando acerca de accidentes de avión y de desencarne colectivo, ¿cuántas veces podemos encontrar a una persona que sobrevivió 2 veces a la caída, a la caída de un avión, ¿no? Este es el caso de Marta Choquipiondo, la que le decimos la mujer boa, que en 2 oportunidades estuvo en un avión que se cayó. Muchas personas murieron, pero ella no. Entonces, la espiritualidad hace las cosas de tal manera en el que, aunque estés en ese lugar, si no te tocó, no te tocó, pues, ¿no? No solamente ese era el comentario, ¿no? No existe el acaso, ¿no? No es que de casualidad o por casualidad, no. Ella no tenía que irse y no se fue, habiéndose estado 2 veces en aviones que se cayeron. Solamente ese comentario. Claro, Gracias. claro, Chivita, sí. Y sabemos también que todos tenemos hora de llegada y hora de partida, ¿no? A no ser que nuestra existencia sea interrumpida. Pero todos tenemos hora de llegada y hora de partida. Entonces, si a ella no le tocó en 2 veces en esos accidentes,
pues todavía definitivamente no era su hora y no se dio, Ujú. no se dio. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? O, No sé, yo, Eliana. a ver, ¿dónde está Eliana? Eliana. A ver, te escuchamos. Primero agradecerte por el tema, ha estado súper interesante. Y bueno, hay una canción de La Oreja de Van Gogh, no sé si ustedes la habrán escuchado, que se llama Jueves. Esa canción, Jueves, se hizo por un accidente que se dio por unos atentados en Madrid en el año 2004, si no me equivoco, el 11 de marzo del 2004. Y pues encontraron ahí una agenda, un diario, ¿no? Entre los fallecidos, de una chica que se veía con un chico ahí, que lo conocía del tren, y venían bastante tiempo viéndose, y se gustaban, pero no se hablaban, ¿no? Y justo ese día ya se dio que se conversaron y se juraron amor eterno y justo fallecieron los dos, ¿no? Mi pregunta con respecto a ese caso, ya que es muerte colectiva porque murió mucha gente en el tren, si nosotros, yo he escuchado que a veces tenemos parejas que de otras vidas ya venimos conociéndonos, ¿no? Y nos volvemos a encontrar en esta vida, ya habiendo sido esposos o de repente buenos amigos en otras vidas. Los desencarnes colectivos entonces se pueden dar con personas que ya se conocían antes también, que como en este caso, ¿no? Ellos que se estaban formando una pareja dentro de ese tren, que tenían más de un mes viéndose todos los días, y la chica relatando en su diario, y pues en el momento del accidente ella llegó a poner, ¿no? Que llegaron a estar juntos, que ese día se dieron el sí como enamorados y fallecieron, ¿no? Ellos podrían haber quedado antes ya para estar de acuerdo en morir en este tren así, para pagar cosas que han hecho antes. O sea, si los de un desencarne colectivo se pueden haber conocido antes o no. Gracias, Eliana, por tu pregunta. Bueno, sí, existe la posibilidad de que se hayan conocido, sí. Existe la posibilidad. Bueno, de la manera como cuentas este caso de que ellos tenían inclusive una relación, me parece que sí. Por lo que me comentas, sí, me lleva a pensar de que esto fue planificado ya por ambos y que se encontrarían y que vivirían esto por un mes y que morirían probablemente juntos, ¿no? Alguna finalidad debe haber, se debe haber dado porque la espiritualidad lo permitió así, ¿no? Alguna finalidad tuvo ese desencarne de los dos juntos y ese relacionamiento de ellos antes del desencarne. Entonces sí es posible. O sea, como siempre les digo, todo tiene que tener una finalidad. Y si la espiritualidad permite que nos reencontremos, acepta nuestros pedidos para la nueva oportunidad existencial, no hay cómo no ser. O sea, definitivamente sí. ¿Ok? Gracias, Ana C. Gracias. Escúchenla, se llama Jueves, La Oreja de Van Gogh. La verdad que es muy, muy, muy significativa. La primera vez que la escuché, la verdad que me hizo llorar, pero después ya me acostumbré. Gracias. Vamos a escuchar a Alejandro, parece que nos quiere decir algo. A ver, te escuchamos, Alejandro. Ana C., quería preguntarte, con respecto al libro de los espíritus, nos decías que Kardec pregunta a los espíritus superiores si habrían otras formas de expiar, digamos, estas faltas, ¿no? O si habrían otras formas para evitar
digamos, estos castigos, entre comillas, ¿no? Y para evitar estos desencarnes colectivos. Entonces, los espíritus superiores le responden que sí hay otras formas, pero que el hombre no sabe aprovecharlas. ¿Tú nos podrías poner un ejemplo, por favor, de cuáles serían esas otras formas que el hombre podría o podría utilizar para evitar estos desencarnes colectivos? ¿No? Si nos puedes poner un ejemplo, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, Alejandro, gracias por tu pregunta muy interesante. Miren, cada uno de nosotros viene con esos débitos de otras vidas y que indefectiblemente vamos a tener que resarcirlos, vamos a tener que pagarlos, cancelarlos, como quieran llamarlo. ¿Cómo nosotros conseguimos bajar la intensidad o el valor, vamos a llamarlo así, de ese débito? Con nuestras acciones, ¿no? Un ejemplo me pide Alejandro de cómo una persona podría, vamos a hablar de la misma persona que se vacunó fuera de época, ¿no? Vamos a suponer que venía con un débito grande y es una persona pública, pero que traía un débito grande y que le toca un desencarne colectivo. Esta persona podría intentar tenía en sus manos, primero que nada, tenía la oportunidad en sus manos de hacer algo tan grande como para rebajar ese débito, ¿ok? Como para minimizar ese débito. O sea, de que va a haber el desencarne, va a haber, pero de repente no va a ser un desencarne tan trágico, tan traumático, tan doloroso, porque tenemos que convenir que cuando el espíritu desencarna en estas tragedias también debe ser traumático, porque el espíritu también tiene esos problemas emocionales y se los lleva consigo. Entonces, de repente hubiera podido aliviar de cierta manera el acto de desencarne colectivo, más el desencarne colectivo en sí no se puede retirar. Primero porque ya lo has pactuado, ¿no? Lo has programado, porque tú mismo lo has querido y has sido atendido a tu pedido. Pero lo que sí se puede es disminuir la intensidad, que no sea pues tan trágico, que no sea tan traumático y que no sea tan doloroso para mis familiares, en fin, todo lo que conlleva a que no sea traumático. Eso sí se puede hacer, más si necesita el espíritu aprender de esa manera porque así lo ha pedido, se va a dar, pero no de una manera tan traumática. De repente no va a ser un desencarne tan intenso como morir despedazado, pues como en las Torres Gemelas, ¿no? Porque una explosión de esa solo despedazó a las personas. De repente muere en un accidente más leve, en fin, por un golpe, cosas así, ¿no? Es posible que con tus acciones, y volviendo al ejemplo, si este señor hubiera hecho por merecer y en lugar de ir echándole más y más y más leña al fuego de sus débitos, en lugar de hacer eso, si hubiera tenido un buen posicionamiento, hubiera hecho una buena programación para ayudar a toda la nación, a que no haya habido todas esas muertes, de repente, si esta persona estaba destinada a un desencarne colectivo, iba a conseguir rebajarla. O sea, te puse el ejemplo de esa persona porque esa persona tenía poder, y ese poder es la oportunidad que Dios le ha dado probablemente para él resarcir deudas de otras vidas, pero no lo ha hecho y continúa no haciéndolo y continúa echándole más leña al fuego, ¿no? Me da una sensación de tristeza ver el comportamiento de esa persona. Y bueno, en algún momento sabremos y veremos pues cuál será su final, ¿no? No estamos para juzgar, sino para sentir misericordia realmente. Esa sería mi respuesta, Alejandro. Gracias.
¿Alguien más? Bueno, entonces, si ya nadie más tiene preguntas, podemos pasar a lo siguiente. Gracias a todos.